en este tercer encuentro hablemos de genética, prevención y el porqué de la decisión de Angelina Jolie. La verdad es que es particularmente un abordaje muy interesante. Sabemos hoy que un grupo de mujeres y varones gozan de buena salud y también un subgrupo de quienes tengan tal vez un diagnóstico de cáncer de mama podrían tener factores genéticos hereditarios, ambos grupos. Estos podrían acceder a otras opciones terapéuticas y de control diferentes a la población en general. Obviamente que todos, creo, si todas que conocemos a Angelina Jolie, ¿no? Cambió el paradigma en la sociedad, y en este encuentro vamos a abordar y vamos a ampliar esta temática con esta visión, con esta mirada, junto a especialistas en la materia. Empezamos por lo básico. Si vamos a hablar de genética y prevención, vamos a tratar de definir qué es un gen o qué entendemos que es un gen. Es un segmento de ADN que contiene información que nos sirve al organismo para construir una o más proteínas. Tenemos más o menos alrededor de 100.000 proteínas. Y estas proteínas pueden tener diferentes tipos de funciones. Pueden ser, por ejemplo, meramente estructurales o no tanto, como por ejemplo el colágeno, o pueden tener algunas funciones específicas. Y a nosotros nos interesa un grupo particular de proteínas que tienen una función específica, que es justamente hacer un control de esa gran molécula madre que es el ADN, de manera tal de encontrar errores, tratar de arreglarlos. ¿Cuál es la información aportada cuando analizamos un gen o grupos de genes? Podemos entender cómo se comporta un tipo particular de enfermedad, es decir, que podemos obtener información sobre pronóstico. Podemos encontrar cuáles son los puntos débiles, o sea que nos da información predictiva y nos puede dar alguna pista sobre el origen de determinado tipo de tumor ya desarrollado o la posibilidad de que esta enfermedad aparezca con más frecuencia o posibilidad en determinado individuo o grupo de individuos. Esto es información que nos sirve para actuar justamente en algunas circunstancias, en prevención o en diagnóstico temprano. Ahora vamos a la segunda charla de hoy, la importancia de los antecedentes familiares en el riesgo de cáncer de mama. Es a cargo de la doctora Lina Núñez. La mayoría de las veces el cáncer de mama no tiene nada que ver con la parte hereditaria de la familia. Es decir, la mayoría de los cánceres de mama ocurren en mujeres que no tienen antecedentes familiares y donde la genética no juega un rol fundamental. Y es una enfermedad que a lo largo de los años y de los siglos ha ido creciendo en la humanidad, sobre todo en la parte occidental y desarrollada, industrializada, y tiene que ver con lo que comemos, con cómo vivimos, con el tabaco, con la obesidad, con hacer o no ejercicio. Es decir, el cáncer de mama está relacionado con muchos factores. Uno de esos factores es la genética de uno. Pero hay familias donde a veces aparece más cáncer de mama de lo que uno esperaría por la simple casualidad. Y ahí entra a jugar esto que se conoce como cáncer familiar. Si en nuestra familia tenemos algún antecedente de cáncer de mama, entonces tenemos que prestar atención porque es probable que en nuestra familia haya alguna predisposición a que esa enfermedad aparezca. Y en los cánceres de mama que aparecen en las familias, hay un pequeño grupo, que no son todos, que son algunos, donde se puede identificar una causa genética de esa predisposición alta. Esos cánceres donde hay una causa genética identificada se llaman cánceres de mama hereditarios. Y son los que se asocian a un error en la información genética de la familia, que los llamamos mutaciones, y esos errores se van pasando de generación en generación, a veces pasan y a veces no. Entonces, uno empieza a ver que esos cánceres hereditarios tienen algunas características que los hacen diferentes de los cánceres de mama comunes. Vamos a presentar al doctor Alejandro Carbone Zárate, oncólogo clínico. Fíjense, la torta esta entera, ¿sí? Sería el cáncer de mama en general, y fíjense que la mayor cantidad de casos, ven ustedes más que es más del 80% de los casos, se llaman esporádicos, esto es, no hay una herencia, no hay una agrupación familiar en la mayoría de los cánceres de mama, ¿sí? En una minoría, menos del 20, o a 10 a 20%, sí hay una participación genética y hereditaria, pero de ellas solo se conocen algunas puntualmente, y otras se desconocen o no se puede seleccionar ni tratar. La gente obviamente atribuye mucho el cáncer a una enfermedad genética, de hecho es así.
Sin embargo, genético no quiere decir hereditario, esto es lo que por ahí confunde muchas veces a la gente. El cáncer es una patología que se produce por alteraciones en el ADN. Sin embargo, el organismo tiene múltiples genes también, que toma a cargo reparar ese ADN. Entonces, tienen que saber que un tejido normal necesita replicarse continuamente. En tantas replicaciones que hace continuamente, surgen alteraciones del ADN. Y hay maquinarias y hay genes que reparan ese ADN, ¿sí? Y de ese interjuego surgen las alteraciones que luego pueden derivar en un cáncer. Luli, ¿estás por ahí? Estoy por acá, estoy acá. Sí. Hola Luli, ¿cómo va? Bueno, la Muy doctora bien. Luli Díaz, cardióloga, que además de cardióloga es música, nos va a deleitar con una canción. Veo cómo caen de mi piel trocitos descamados por la ausencia de tu humedad. Mi cuerpo deshidratado y cae la piel rota, dejando al descubierto la otra con más brillo de la que cae, porque algo la está alimentando. Mi piel que en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para